servirle. Bien, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, que ésta se manifieste de tal manera que se pueda mostrar la imagen de Dios, que nosotros la podemos mostrar a través de nuestros hechos. Nosotros estamos muy felices, estamos contentos, alegres de la oportunidad que nos da el Eterno de estar en este seminario. Entendemos que estamos cooperando, estamos poniendo un granito de arena, estamos haciendo algo con lo poco que tenemos. Recuérdese que Eliseo le dijo a la mujer, ¿qué tiene en casa? No, ya lo único que hay es vasija. Bueno, pues eso Dios va a usar. Entonces, nosotros nos hemos decidido a que lo poco que tenemos, ponérselo en las manos del Eterno, ¿ok? Tratarlo de hacerlo de una manera con ánimo pronto, de una manera con mucho deseo, con mucho ahínco, con mucha voluntad, poniendo sobre todo gran diligencia en que la información que nosotros demos que realmente vaya saliendo del corazón de Dios. O sea, cuando uno se pone a mirar y analizar y a escudriñar hoy en día la palestra, todo lo que hay muchas cosas que alabar, hay muchas cosas de qué aprender, hay otras cosas que uno no está tan contento, hay otras cosas que hay que criticar, hay otras cosas que hay que corregir, hay otras cosas que hay que enderezar, enmendar. Nosotros nos ponemos a visualizar todo ese tipo de necesidades que hay, pero dentro de esto nos proponemos dar lo que sea que el Eterno nos dirija a dar, no algo que nosotros agarremos, decimos, no, pero falta esto en el pueblo. Entendemos que la obra no es de nosotros, que la obra es del Eterno, que la obra es de Dios. Entendemos que es el Espíritu Santo de Dios que está yendo a cada corazón, que está yendo a cada mente, que está yendo a cada necesidad que hay. Entonces, nosotros estamos tratando de que sea Dios que ponga sin llegar al punto de la manipulación, porque recuerde que le hemos hablado, le hemos enseñado, le hemos dicho que el discernimiento puede venir por varias vías, ¿ok? Casi siempre la mayoría de nosotros quiere, pero que pídale a Dios discernimiento. Eso no está mal, pero suena un poco vago, ¿ok? ¿Por qué? Porque el discernimiento viene también a través de la pericia, a través de lo que usted hace. Por eso Jesús dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios, al escuchar la doctrina, podrá identificar si la doctrina o lo que se enseña o el mensaje o el estudio es de Dios o no es de Dios. Entonces, aquí no está hablando de un discernimiento que viene directamente, que Dios, cada vez que tú digas algo, Dios te va a decir, eso es mío. Y cada vez que tú escuches un estudio, Dios te va a decir, no, eso no es mío. No, el discernimiento que Dios quiere es un discernimiento que se obtiene por el ejercicio, por el empeño, por el esfuerzo que cada uno de nosotros vaya poniendo día a día, porque a nosotros realmente nos importe la palabra de Dios, su obra, su estudio, su análisis, escudriñarla. Estar envuelto en esto va a traer un discernimiento que es el que Dios quiere. Cada don viene generalmente como un auxiliar hasta que usted madura, hasta que usted conoce la verdad. Pues el maestro enseñaba el viernes pasado que nada supera el conocimiento de la verdad, de tal manera que cada uno de nosotros es sellado con el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros tenemos la promesa, cada uno de nosotros Dios nos ama, Él derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, pero hasta que usted no conozca la verdad, no importa cuánto Dios lo ame,
No importa cuánto Dios hizo por usted. El mandamiento es que hasta que usted no conozca la verdad, usted no será libre. ¿Ok? Y el conocer esta verdad lleva en sí el empleo de que usted pueda escudriñar, que usted pueda discernir. Pues para usted aferrarse a una verdad, primero tendrá que reconocer si lo que usted acaba de oír es una verdad o no lo es. ¿Ok? Entonces, el discernimiento que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga y obtenga, viene por el ejercicio, viene porque nos tomamos muy en serio el mandamiento del Eterno cuando nos dice que la vida está en su palabra. ¿Okay? Es por esto que hemos estado hablando y nace esta inquietud en el corazón del ministro Rubiera de que debemos de decir qué es información y qué es desinformación. Que nosotros podamos marcar esta diferencia entre estos dos puntos que son tan fundamentales para la edificación de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice que toda vuestra alma, vuestro espíritu, vuestra alma, vuestro cuerpo sea guardado irrepresible. Eso conlleva mucha madurez para que nosotros podamos estas tres cosas, saber que las tres son una, pero que podamos saber distinguir qué cosa le pertenece al cuerpo, qué cosa le pertenece al alma y qué cosas le pertenecen al espíritu y qué hace cada uno de estos. Tiene que ver mucho con lo que es información y desinformación. Así que esta es la clase de esta noche. Nosotros estamos más que felices, más que contentos de darle la súper bienvenida a gente que entendemos que son de este seminario, como lo es la pastora Aniquisa Acosta. Aleluya, gusto tenerte, de verdad que sí. Otra de las rabinas y campeona de este seminario, la pastora Rosalilia Saya, y que teníamos mucho que no la teníamos. ¿Ok? Así que estamos más que contentos. Estamos contentos con Yanna, con Ana Feli, con Marcos Solorzano, con Castro, tenemos al ministro y rabino también Luis Mendoza, otra que, welcome back, Milda Corporán, que la apreciamos mucho y estamos muy felices de que ella esté aquí con nosotros. Hay dos mujeres también excelentes, una me dio la vida y la otra me la quitó. Aquí está mi bella y queridísima madre y mi muy adorada y amada esposa también. Así que también le damos la bienvenida a Andrés Corporán, el campeón. Gloria a Dios. Viene el rabino Rosario. Gloria al Eterno. Nos gozamos y estamos más que felices de agarrar este manjar que tiene el ministro y maestro, con un ministerio de maestro dado por el mismo espíritu. Nuestro ministro Rubiera. Ministro, para adelante. Estos micrófonos son suyos. Padre eterno, mis amados hermanos en Cristo, en esta noche estamos aquí dándole continuidad al tema que nos compete. Acuérdense que estamos en el tema, las estrategias del Satán. Entramos en la estrategia del Satán. Entonces, como nuestro tema es de las estrategias del Satán, acuérdense que desde el principio dijimos que la estrategia, el arma más poderosa que tiene el Satán, que tiene la tiniebla, primeramente no son los demonios ni son la malicia. El arma más importante, más poderosa es la ignorancia. Y dentro de eso acabe lo que es la desinformación, acordándole a todos que la información viene de parte de Dios. Dios quiere que usted esté informado, que usted lo conozca, que usted lo entienda.
y que hay otra parte que es la desinformación, que es cuando usted tiene falta de información o una información incorrecta, y ahí entra lo que es el arte de la guerra, de lo que es la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces, la información, usted tiene una capacidad para usted manejarla, para usted entenderla y para usted utilizarla, tanto a favor suyo como en contra de su enemigo. Ahora, el enemigo siempre va a querer tergiversar totalmente lo que usted pueda saber de él. Ahora, el arma más poderosa que tiene el creyente es la verdad. Es la verdad. El alma más poderosa que el creyente tiene es la verdad. Ahora, hay algo que siempre le hemos dicho que tiene que ver con el origen y que tiene que ver con la ley de la procedencia. La Biblia dice que toda dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Pero entonces la Biblia también dice que Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Entonces, si Satanás es el padre de mentira y usted está peleando con el padre de mentira, usted necesita, para usted poder contrarrestar la mentira, usted tiene que estar en la verdad. Ahora, el grandioso problema es que la verdad se obtiene a través de un proceso bastante difícil, y una de las partes de la desinformación es cuando muchas veces creemos que estamos en verdad y que estamos caminando en verdad y estamos caminando en mentira. Es difícil, incómodo, pero es así. Algo que siempre les he dicho en los seminarios pasados, me parece que hablamos sobre esto, y es que tenemos que tener en cuenta 3 factores esenciales. Déjame ese slide ahí mismo, déjame. 3 cosas esenciales. Lo primero que tenemos que tener pendiente es que Jesús dividió la etapa del creyente en varios. La primera que él le dijo a los judíos que habían creído en él en San Juan capítulo 8, creyeron primero: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Luego le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo primero que hay es el creer. Entonces, lo segundo es permanecer en su palabra, y esa permanencia en la palabra te va a hacer que tú conozcas la verdad. Y esa verdad aplicada, vivida, conocida, es lo que te va a llevar a la libertad. Entonces, es un proceso que es mucho más largo que lo que nosotros entendemos y pensamos cuando leemos el texto. Pero eso lo vamos a hablar algún día. Vamos a hablar sobre los procesos que tienen que ver desde que uno cree hasta llegar a la verdad. El proceso de creer, cuál es el comportamiento y la actitud de una persona que cree, cuál es el comportamiento y la actitud y el crecimiento de una persona que permanece en la palabra, cuál es el crecimiento, el comportamiento y los beneficios que dan en estar en la palabra, cuáles son los procedimientos, los procesos, las fases por las cuales pasa un discípulo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. De lo que es ser un verdadero discípulo. Y luego entonces está qué es estar en contacto con la verdad. Ahora vamos a entrar en el área de lo que tiene que ver con las estrategias del Satán, y cuando nos toque hablar
entremos en lo que es la mentira, le voy a dar un pequeño tip solamente. Asimismo, como existen diferentes tipos de verdad. Pero, me voy ahí. Perdona, antes de entrar, porque está pasando algo. Las redes están cada día más pululando de una información. Las personas, hay personas ya que ya, según es lo que estaba escuchando, Dios la está llamando directamente a enseñar. O sea, ya he visto en las redes varios maestros que ellos dicen que no es necesario de ir a formarse, sino que ellos tienen la unción del santo y no necesitan que nadie le enseñe nada, porque ahí está el verso y que a ellos le ha ido enseñando el mismo Dios, que es el mismo Dios y es el mismo Espíritu Santo que a ellos le ha ido enseñando. Inclusive yo mismo solo a veces, digamos, espero, digamos, una confirmación, porque de sentir yo siento, pero a mí no me gusta guiarme por lo que yo siento, porque uno a veces siente de acuerdo a la temperatura, al momento, a cómo uno esté, de acuerdo a si se levantó con el pie izquierdo, derecho, con la mano, si cayó de cabeza y no se levantó con ningún pie. Entonces, por eso no me llevo de lo que siento, sino que estoy tratando de que yo entienda que lo que es que estoy percibiendo en el espíritu. Por lo menos mandarle un correo a esta persona, son muchas y son varias, invitándolo al seminario, pero digo, Dios mío, si yo lo invito al seminario, lo van a ver como, pudieran verlo hasta como una burla, porque ellos están diciendo directamente que ellos están recibiendo cátedra del Espíritu Santo. Pero yo puedo, por el discernimiento que hemos alcanzado y con lo que ellos hablan, yo puedo entender un bache de errores y de en varias cosas están en lo correcto, solo que lo enseñan diferente a como uno lo enseña, que eso como maestro uno lo admite y lo acepta, pero con otras cosas son errores garrafales. Son errores ya garrafales y cosas muy serias. Pero en definitiva, la pregunta es, ¿qué pasa con esto? Porque ellos dicen que ellos tienen la unción del santo y el verso dice que el que tiene la unción del santo no necesita que nadie le enseñe nada. Fíjate, hay algo que me llama bastante la atención en eso, en ese crecimiento desmedido que tiene el sistema actual ahora mismo, y es que, como tú decías, hay una situación. Acuérdense, señores, que estamos hablando de que ahora mismo todo lo que el hombre puede hacer es un derecho. La gente tiene un derecho y todo está fácil de usted poder transmitir. El asunto está en que se han bajado los estándares. Parte de las estrategias del Satán es hacer que una persona con un tremendo llamado de Dios se convierta en un tremendo desinformador. Entonces, un ciego nunca va a poder guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque es que se están saltando los elementos que Dios estableció. Vamos a decirlo así. Primeramente, Dios estableció en el libro de Josué, en su capítulo 1, versículo 9, él le dijo a Josué, el 8 en adelante, no se apartará de ti este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, ni de día ni de noche. Ya, no se te aparte de él, sino que tú vas a meditar en él de día y de noche, para que guardes y haga conforme a todo lo que está en el escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, el problema no es yo tener el libro, es que tú tienes que hacer un análisis. El problema es
que Dios instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo. El problema es que existen personas que son miembros del cuerpo de Cristo y se sienten como el cuerpo de Cristo, pero lo que son una prótesis. O sea, imagínate tú una persona que le corten una mano, un cuerpo, le corten una mano y le pongan una mano. Hay algunos que le ponen un galfo y otros que le ponen un pie de goma. Hay gente que están dentro del cuerpo de Cristo y lo que son una prótesis y andan caminando dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, se convierten en niños fluctuantes porque nunca han podido crecer, nunca han recibido la leche espiritual no adulterada. Ahí está el grandioso problema. La leche espiritual no adulterada. Entonces, se han bajado los estándares de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. Se han bajado los estándares, lo hemos bajado nosotros. Ahora, desde el principio, como nosotros estamos llamados a ser como Cristo, el ejemplo de Cristo, sin embargo, Cristo, que era el Hijo de Dios, que era el poderoso de Israel, que era el enviado de las naciones, duró 30 años estudiando y esperando para ser escuchado. Luego entonces de que se formó y iba y se veía haciéndole preguntas a los judíos, ¿quién es este niño que formula tales preguntas? Teniendo la capacidad para poder enseñar, pero tenía que hacerle las preguntas. Es el niño que le hace tales preguntas. O sea, estaba ahí y luego entonces se ve a un Jesús que sale a su peregrinaje a comenzar a hacer el trabajo. El problema es que la gran mayoría de las personas que tienen esta situación creen en un Jesucristo místico, no en un Cristo bíblico. Creen en un Jesucristo místico y están fascinados con ese Cristo místico, no con el Cristo bíblico. Entonces, ese Cristo bíblico establece en su palabra que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, cuando tú no estás bajo la influencia, bajo la enseñanza de una persona que te enseñe la Biblia, que te enseñe las escrituras, y estás bajo la influencia de un desinformador, al final de la jornada la cadena cinemática va a seguir creciendo. Entonces vas a creer, pensar que el espíritu opera de una manera y al final el espíritu no opera de esa manera, porque el espíritu no desaprueba la instrucción ni la enseñanza bíblica. Muy por el contrario, él fue que la creó y él fue que la estableció. Entonces, al final de la jornada, lo que tenemos una situación totalmente repetitiva, con un más de lo mismo. Vamos a encontrar un sinnúmero de personas sin ningún tipo de fundamento bíblico, de fundamento escritural serio. Vamos a tener una persona con una mezcolanza que cree más en lo que dice el espíritu, entre comillas, que es lo que dice la escritura. Y va a comenzar a andar, va a comenzar a enseñar y va a comenzar a vociferar sandeces como la que le enseñaron a él. Y entonces lo van a convertir y lo van a graduar en un doctor inventillo, en un desinformador que al final de la jornada la gente lo ve como un tremendo siervo de Dios. Yo lo veo como un instrumento de la tiniebla, porque está aportando más a la tiniebla. No simplemente es un engañado, sino que se convierte en un engañador también. O sea, es muy penoso y es muy lamentable que una persona bajo este tenor tenga muy buenas intenciones y nosotros como humanos creemos que esas buenas intenciones lo ocupan todo. Puedo ponerte un ejemplo bíblico de esto, de una mala información.
con un buen deseo. El apóstol, te puedo hablar de en el Antiguo Testamento, puedo hablarte de David. David se propuso en su corazón, meter el arca. David se propuso en su corazón meter el arca porque el arca la tenían los filisteos. Perdón por la foto ahí, que parece que en la foto David se pasó de gozo ahí. Entonces, David tenía una situación. David, desde que llegó, se propuso en su corazón trabajarle a Dios. Y lo primero que quería traer era el arca del pacto. El arca la quería traer. Ahora, se propuso David traerle el arca. Trajo David el arca, y cuando iban trayendo el arca en primera instancia, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dios agarra y a Usa se acerca, le toca donde está el carro y Dios lo mata. Se paró el gozo, se paró la fiesta, se paró el asunto porque ya hay un muerto. La buena intención debió de haber opacado el asunto y que Usa no muriera. Wow, sí. Porque tenía buena intención. No era bueno traer el arca del pacto. Pero ahí hay un muerto en el asunto. Espérate, esto hay que pararlo aquí, y llevan el arca donde Obed-Edom y la guardan allá. Óigame, guardan el arca donde Obed-Edom. La llevaron allá y la guardaron. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió contra Usa y lo mató. Entonces guardan el arca porque hubo una situación. Luego entonces David se sienta, busca el fallo que tuvo y busca la información. Lo primero es que el arca no se lleva con buey. El arca se lleva en los hombros de los sacerdotes. La palabra tiene que llevarse montada en los hombros de la persona que tiene el llamado, que tiene la capacitación y que tiene la formación. Y me disculpa, el llamado, la formación y la capacitación. Porque si el símbolo del Espíritu, de la presencia de Dios, era el arca, los sacerdotes eran los que estaban llamados a cargar esto. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado. Por eso dice que nosotros somos príncipes y sacerdotes. Ahora, ¿cuáles eran las cualidades que se necesitaba para ser un príncipe? ¿Y cuáles eran las cualidades que se necesitaba para tú ser un sacerdote? Las dos llevaban estudio. Ahora yo soy un príncipe honorífico. Y ahora yo soy un ministro competente de un nuevo pacto porque fui nombrado. Ahora yo necesito fungir de manera operativa como ministro competente de un nuevo pacto, porque yo puedo ser competente en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se me imputó y ser un incompetente en cuanto a lo funcional. Uy, explica eso ahí. Entonces, yo soy ministro competente de un nuevo pacto, pero yo puedo, siendo un ministro competente de un nuevo pacto, de manera imputada, lo soy, porque soy hijo de Dios. Pero mi actitud me puede hacer que yo me comporte como un perfecto hijo de la tiniebla, siendo un hijo de Dios. Mi actitud como ministro competente de un nuevo pacto, de manera ejecutoria, me puede hacer que yo sea un incompetente y un enemigo de la cruz de Cristo. Pablo dijo que habían algunos que eran enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios era el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Ahora, seguimos aquí. Luego entonces David busca, averigua, prepara el asunto y le dio un tiempo para él poder analizar y verificar la información
porque él estaba desinformado y la desinformación trajo muerte. Entonces luego él no simplemente se informa, sino que espera una señal. Dios prosperó Edom y dice, espérate, si Dios prosperó Edom, vamos para allá. Y ahí comenzaron a traer el arca y David se fue en gozo. Y David danzaba y pegaba brinco y andaba caminando con unos pampers grandotes. Era que él andaba con una cuestión de lino que se puso y el hombre se entregó, anda danzando. No como lo que nosotros entendemos que era danzar, no como lo que nosotros entendemos del asunto de que la gente salta como pollo degollado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una danza que usted lo puede buscar eso. Entonces, David entra a la ciudad con el arca y va danzando. Va danzando. La mujer de David, viendo, dice, tú no te da vergüenza. Dice, lo vil que tú te ves, dice, la próxima voy a ser más vil. Me supongo yo que digo, voy a andar y lo avanzará. Pues era lo que le faltaba para que le entrara la vileza que ella decía que tenía. Pero ¿en qué voy con esto? David primeramente observa, verifica, y todo fue un éxito porque lo hizo como lo dice Josué. Entonces, para usted poder hacer, señores, es que tenemos que ser serios. Esto no es el juego de la piedad. Dios no es ni un relajo, ni Dios es un indigente que anda recibiendo de nosotros lo que nosotros le demos y cómo se lo demos. Dios quiere que usted haga la cosa tal y como Él la dijo. Por eso mandó su Santo Espíritu para que no dirija. Porque hay que hacer la cosa como Él dijo. Saúl hizo lo que él quiso. Y al final de la jornada tuvo un tremendo problema. ¿Por qué? Porque no hizo conforme a como se le mandó. Por eso el hombre tiene que hacer conforme a cómo se le mandó. Por eso él mandó, dio la palabra y mandó el Espíritu para dirigirnos en su palabra. Entonces, cuando yo salgo a querer hacer la cosa violentando lo establecido por Dios, tengo algo que me trae problemas. Primeramente está la desobediencia. Segundo, está el orgullo. Y luego entonces está la soberbia. Que son tres enemigos mortales de la obediencia a Dios. Entonces, muchas veces tenemos predicadores desobedientes a la palabra. Con llamado de Dios, sí, con llamado de Dios, pero con un contenido que está más inclinado a la tiniebla que a la obediencia a la luz. Es muy difícil decir esto, pero tengo que decirlo, porque es un asunto de que todo tiene que ver de dónde procede. Todo lo que procede de Dios y todo lo que procede de Él trae un beneficio. Entonces, no basta con la intención. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, se necesita algo más que la intención. Se necesita la guianza del Espíritu. Entonces, yo llego y yo digo, Dios me dirige. Te viene el problema. Dios te dirige. El problema es que yo necesito un tiempo de formación para yo poder ser escuchado. Y cuando yo soy escuchado, yo necesito ser escuchado primeramente en Jerusalén, luego en Samaria y luego a los confines de la tierra. Entonces, son tantas cosas, señores, que son tan difíciles
de comprender y de entender, porque hay un sistema que ya nosotros tenemos instalado. Entonces necesitamos desinstalar ese programa para poder que no entre el programa de Dios, que tiene que ver con la obediencia, con el estudio sistemático de la palabra y con la obediencia a través de la palabra y de la guianza del Espíritu. Entonces, el padre de mentira tiene estrategias. Tiene estrategia. Ministro. Primeramente. Ahí está, ¿me oye? Sí, te escucho. Podríamos decir entonces que una de las verdaderas estrategias del Satán, más que lo desierto, que la guerra continua, que la gente vive en una guerra continua, viven en una lucha continua, viven siendo atacados, siendo acechados, de tal manera que uno al otro le dice guerrero porque están en una guerra permanente. Podríamos decir que una de las verdaderas estrategias del Satán, más que todas esas guerras y todos esos ataques, sería llenar las iglesias y a cada uno de desinformación. Pero claro, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, porque tú no tienes la capacidad de poder depurar toda esa información. Pero si tú estás anclado en la verdad, tú no tienes que depurar la desinformación, porque que inmediatamente la información vaya llegando, tú inmediatamente la vas a ir desechando. Entonces, el primer plan del enemigo es traer la desinformación al pueblo, es ministrar mientras más desinformación se pueda, pero el enemigo no va a traer desinformación en nombre de él. Va a traer desinformación en nombre de Dios. Hay desinformadores disfrazados de cristianos. Los más grandes desinformadores tienen nombre de cristianos. Es más, hay concilio de desinformador completico, desinformadores hasta la médula, instituciones completas que se han convertido en entes enemigos de la verdad. Enemigos de la verdad, enemigos de la verdad bíblica. ¿Por qué? Son enemigos de la verdad bíblica porque ellos creen en Dios. Pero vuelvo y te digo de nuevo, una cosa es creer, otra cosa es permanecer en la palabra, otra cosa es ser discípulo y otra cosa es llegar a la verdad. Dentro del concepto de haber creído, caminar en la palabra, andar en el camino de discipulado, hasta andar caminando en la verdad, podemos ser víctimas de la mentira cuando no conocemos la verdad. Cuando no conocemos la verdad, podemos ser víctimas de la mentira y de la desinformación, que es un tipo de mentira. ¿A quién podemos nosotros culpar o a quién puedo yo culpar de la información con que yo cuento hoy en día? Si mi información está más cargada de desinformación que información, ¿a quién puedo yo culpar? ¿A quién puedo responsabilizar con esto? Porque aquí es donde entra, digamos, el punto clave de lo que sería esta clase de hoy, este seminario de hoy, que es la parte que se quedaría con cada uno de nosotros. ¿Por qué el Eterno permite que esta información llegue hasta nuestros oídos? A lo mejor uno está tanto, Señor, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que pasa? Ora, ayuna, lee la Biblia, hace vigilia, hace de todo esto, pero entonces ¿a quién puedo yo culpar de que en mí no haya un crecimiento sustancial, sino que yo tengo
15, 10, 5, 3 años sintiéndome que estoy en el mismo sitio, en el mismo lugar y estoy más desencantado que encantado. ¿Quién es el responsable directamente de eso? ¿Serán mis líderes, la iglesia, el concilio? ¿Quién se responsabiliza por todos esos daños? Ok, primeramente, hay algo que tenemos que comprender. Nadie puede dar lo que no tiene. Voy a ser un poquito, pudiéramos decir que exigente. Nadie puede dar lo que no tiene. El problema es que, como estuvimos hablando de los tipos de pensamientos, hay personas que no tienen la capacidad de poder hacerse un autoanálisis. No tienen la capacidad. Y bíblicamente usted tiene que tener la capacidad como ser humano de usted hacerse autoanálisis. Como ser humano, no como creyente. Como ser humano, usted tiene que tener la capacidad de hacerse un autoanálisis. Como creyente, usted tiene un compromiso con la verdad. Con la verdad. Porque Dios tiene un compromiso con los que andan en verdad, no con los que andan en mentira. Entonces, primero yo como ministro me formé dentro de un sistema donde yo hoy predico la fe que yo antes perseguía. O sea, yo vuelvo y digo de nuevo, nosotros fuimos liberados del pecado. Dios nos salva y nos quita de la esclavitud del pecado. Luego entonces tiene Dios en medio del pueblo que libertar de la religión. Y después tiene que libertarme del dominicanismo. Entonces, hay algo de culpa en el conformismo y en la mentalidad que tiene el ser humano, que tiene especialmente el latino, por la incapacidad de esforzarse más allá de lo que él pudo recibir. O sea, lo bíblico es que usted corrobore, pero ¿cómo usted va a poder corroborar si el sistema de enseñanza al cual nosotros fuimos sometidos, nos llegó a nosotros, nos impide que escudriñemos? Pero hay algo que se llama el sentido común. Yo tengo que crecer. Entonces, ¿qué es el crecimiento? Si yo como individuo tengo 1 año, 2 años, 3 años y al final de la jornada yo simplemente lo que soy un individuo que tengo todo el pecado, todo mi deseo y todas mis situaciones dentro, lo único que yo la tengo es comprimida, hay un problema. Porque la falta de información correcta lo que hace es que yo sujete todo eso y lo comprime en MP3. Lo comprimo dentro de mí. Entonces, la mediocridad que yo tenía cuando yo no era cristiano, la tengo aquí todavía. Lo único que la tengo comprimida, igualita, porque no quiero estudiar. No quiero crecer. Y me convierto en un vociferador y enemigo de la verdad también. Al final de la jornada yo soy más de lo mismo. Culpa primeramente los líderes porque no se formaron. Pero siempre se mantiene Dios mandando la información, porque fue el caso que pasó con Apolo. Apolo no estaba bien informado, pero llegó un grupo
que sacó a Apolo y le dijo, ven ministro, siéntate aquí, tú recibiste el Espíritu Santo, tú hiciste tal cosa, y le expusieron con mayor profundidad y le enseñaron sobre el camino de Dios. Y él se fue gozoso. ¿Por qué? Porque lo vieron la persona. Oye, este muchacho tiene un calibre. Pero tú llamas a una persona, ministro, ven acá, como la persona que tú quieres llamar, que tú quieres escribirle. Ven acá, ministro. Siéntate aquí, yo quiero hablar contigo. Mira, tú tienes que estudiar, tienes que capacitarte. ¿Pero por qué? Si el Espíritu me capacitó. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese sucedido si Apolo hubiera dicho esto? Apolo llegó a crecer a un nivel que los corintios, con todos los problemas que tenían, Pablo hizo un trabajo tremendo, pero Apolo también hizo un tremendo trabajo. Entonces, se van a quedar como niños fluctuantes. Se van a quedar como individuos que van a estar trabajando bajo la sombra de una religión. Se van a cubrir bajo la sombrilla de la religión y van a ser predicadores de la religión. Porque para poder salir de ahí se necesita algo más que crecer. Se necesita permanecer en la palabra, ser un discípulo y después tener un choque con la verdad. Ministro, algo que es un punto siempre bien delicado cuando uno lo toma, porque ahí la gran mayoría en las iglesias se siguen agarrando de esta rama, se siguen sosteniendo. Y de hecho lo que son hasta el día de hoy, la roca donde ellos se paran es sobre esto. ¿Qué vamos a hacer con este sinnúmero de gente que trae la oración, el ayuno y la vigilia como la piedra angular de lo que sería la verdad? Porque eso lo vamos a escuchar en boca de cada persona, diría yo, que vaya a predicar, y el que no lo diga, pues a lo mejor omitió decir esas palabras porque el mensaje no lo llevaba, pero nunca va a traer un punto donde realmente, o pocas personas van a traer un punto donde se corrijan estos tres factores. La gente, la solución a cada mensaje, que yo veo que el 99.9% de las personas dan, dice que la solución está en el ayuno, en la oración y en la vigilia. Esto lo vamos a agarrar como una desinformación o como una buena información. Mira, hay una situación con lo que tiene que ver con la oración, con el ayuno y con la vigilia. No son malos. El problema es que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Ayuno, oración y vigilia con mala información traen una consecuencia garrafal. Porque es un ayuno que Dios reprueba y está ahí en la Biblia. Sería un usa cualquiera. Un usa cualquiera. Un usa cualquiera. Entonces, hay una situación peligrosa. Porque es que Dios necesita gente dispuestos a obedecer. Y parte de lo que tiene que ver con la obediencia, pudiéramos decir, tú lo consigues en las escrituras, pero para tú poder llegar a ser lo que dice la escritura, necesitas ayunar, necesitas orar, necesitas estar en comunión con Dios, pero necesitas hacerlo como dice la Biblia, porque muchas veces hay gente que no sabe orar y tienen una oración que no es eficaz. Hay una gente que ayunan y no ayunan. Lo que hicieron fue que pasaron hambre. Entonces, el ayuno no bíblico es pasar hambre. Y la oración no bíblica
se convierte en vana palabrería. Pero cuando tú oras en el Espíritu y oras con el entendimiento, vas a recibir beneficio. Cuando tú ayunas con el concepto claro que el ayuno no es un arma que tú tienes contra Dios para torcerle el brazo. Entonces ya tú sabes cuando tienes que ayunar, ya tú sabes cuando tienes que orar y sabes cuando tienes que actuar. El problema es que el orden de valores lo hemos tergiversado y eso viene producto también de una mala información de lo que verdaderamente Dios mandó. Porque yo no puedo decir que Dios no mandó a la gente a que ore, a que no ore. Yo no puedo decir que no es bíblico el ayunar. El problema es que hay que ayunar, como dice la Biblia, y hay que orar, como dice la Biblia, para poder tener el resultado que dice la Biblia. Si yo estoy orando y yo estoy ayunando y yo estoy vigilando y yo no estoy creciendo, el problema no lo tiene la oración, ni lo tiene el ayuno, ni lo tiene la vigilia. Es la forma de cómo yo todo lo estoy haciendo y cuándo lo estoy haciendo y bajo qué tenor lo estoy haciendo. Porque Cristo oró, Cristo oraba, Cristo ayunaba y Cristo vigilaba. Pero cuando Cristo oraba, ayunaba y vigilaba, Cristo oraba, ayunaba y vigilaba para hacer la voluntad del Padre. Porque ya le entendía cuál era la voluntad del Padre. Entonces yo, sin voluntad y sin conocer, voy a comenzar a ayunar, a orar y a vigilar para yo caminar a hacer qué. Ayunar para someter a mi carne. Orar porque necesito orar. Y vigilar para qué. Si al final de la jornada los tres elementos principales, la oración, el ayuno y la vigilia, son los elementos que Dios quiere que tú uses para que tú hagas la voluntad del Padre. Entonces, muchas veces la oración, el ayuno y la vigilia se convierten en elementos para yo llevar la contraria a lo que el Padre estableció en su palabra. Entonces tengo una mala formación con una mala información. Y el problema no lo tiene el ayuno, el problema lo tiene la mala información dada por los líderes que no pueden dar lo que no tienen. Muy penoso y muy lamentable. Pues yo como ministro no puedo decir otra cosa. Se necesita ayunar, se necesita orar, pero una oración bíblica, oración eficaz. Segundo, el ayuno que Dios no reprueba, el ayuno que Dios aprueba. Y tercero, vamos a vigilar. Sí, sin problema. Pero es la vigilia bíblica lo que nosotros conocemos como vigilia. De que vamos para la iglesia a cantar coro y a oír el profeta desatando código. Yo estaba haciendo y oyendo y aprendiendo sobre todo, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando la connotación de vigilar es estar en alerta. Nunca en la vida es pasar una noche despierto, porque a veces hasta atacaban a los pobres hermanos que se quedaban durmiendo, que por eso que el diablo lo agarra. Esa palabra exactamente la podríamos traducir: estén vigilando, estén en alerta, estén mirando. Jesús también le dice velad en uno, no habla tanto de vigilia, sino que cada quien esté mirándose a sí mismo, estén viendo, estén analizando cualquier tipo de información, estén mirando si están en una doctrina que sale del corazón de Dios o están en una que es puro mandamiento de hombre, que Pablo hace esa distinción y dice inclusive
no te sometas a cosas y a mandamientos de hombres, porque esto con el uso se destruye y todas esas cosas vienen como por movimiento. Pero entonces, ministro, ¿qué tendrá que hacer, especialmente los miembros del seminario, para que ya que puedan analizar y que puedan señalar cuando una información no es información, sino una desinformación? Y cuando una formación, porque ya lo que vimos fue, y como usted lo dijo, USA tenía todas las mejores intenciones, pero salió muerto. Entonces no basta con tener una buena intención, pero sí con tener una buena información. Sin embargo, se necesita tener una buena intención, pero también se necesita tener la información correcta. Porque una buena intención con mala información al final es un desastre. Pero lo que Dios juzga es la intención. Sí, Dios juzga la intención para premio y para galardón, pero la consecuencia no te la quita nadie. La consecuencia no te la va a quitar nadie, porque es que Dios estableció esto. Entonces, nosotros hemos eliminado dentro de la ecuación el régimen de consecuencia. El régimen de consecuencia de perder el tiempo. El tiempo es irrecuperable, porque para Dios, Dios hace énfasis de que el hombre no pierde el tiempo, porque en Dios no existe tiempo, porque Él es eterno, pero nosotros no somos eternos. Nosotros tenemos un tiempo, un proceso de vida que lo vamos a pasar desde niños hasta jóvenes, hasta adultos, y luego vamos a ir hasta ser adultos mayores, hasta llegar a ser ancianos. Pero si yo pierdo parte de mi juventud dando vuelta en círculo a la religión, hay un tiempo que ni siquiera Dios me lo va a recuperar. Dios no va a crear una máquina del tiempo para volver al pasado, porque en él no hay tiempo. El tiempo no afecta a nosotros los hombres, a Él. Por eso Dios es paciente. Por eso Dios es paciente. Porque Él tiene todo el tiempo del mundo. Él es de la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros no tenemos 50, 60, 70 años de vida útil. Lo más robusto, ¿eh? Entonces, al final lo que necesitamos es hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo que tenemos que hacer. Soy para salir de esto, para salir o sea, no perdamos el punto de vista que es la estrategia del Satán. Entonces, la estrategia del Satán, la desinformación, pero otra estrategia del Satán es hacerte que tú pierdas el tiempo. Sí, o sea, eso digo. O sea, que tenemos que de verdad ponernos. El Satán es especialista en entretenimiento y especialmente en entretenimiento religioso, donde tú te sientes y que tú crees que tú estás en tus aguas y al final de la jornada él te está mirando de lejos y te está poniendo el termómetro y no, dale para allá, no te preocupes, sigue ahí, dale. Entonces, ahí es donde nosotros caemos. Y es donde quiero establecer el paréntesis antes de que cerremos. El entretenimiento, la información tergiversada, la contrainteligencia que ha hecho el maligno, no es como la iglesia lo ha enseñado. Hay iglesia completa que el maligno la tiene en el bolsillo. En un bolsillo se le echó. Porque son centros de entretenimiento para que la gente pierda su tiempo. Se van a salvar, pero no van a crecer. Y da lo que pase ya, pero ya, porque pasó, porque se salvó.
Pero ¿y qué hizo él en el reino? Este trabajó más para el bando de la tiniebla que para el bando de nosotros, por ignorante. O sea, es muy difícil que el que no comprenda lo que tiene que ver con el Bima o el Tribunal de Cristo, si no comprenden esto, no va a poder comprender lo que yo acabé de decir ahora mismo. O sea, el que comprende lo que es el Bima o el Tribunal de Cristo, de los juicios por donde va a pasar, va a comprender lo que yo acabé de decir. Ahora, hay algo que quiero ser puntual con esto. La información que usted tiene, la desinformación que usted tiene, solamente puede ser corroborada con la verdad. A la luz simplemente lo despoja, a la tiniebla simplemente la puede despojar la luz, a la mentira y al engaño simplemente lo puede despojar la verdad. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos estar bajo el manto de la verdad y necesitamos aprovechar el tiempo. Nosotros los creyentes necesitamos andar, estar y predicar lo que está establecido en las Escrituras, para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad. Y ahí entonces es que vamos a navegar en un océano que, por más que el enemigo quiera levantarse, y por más que el enemigo quiera hacer batalla, y por más que el enemigo quiera hacer guerra, usted lo va a estar mirando con los ojos de la verdad. Ya usted no va a ver un diablo levantado. Ya usted no va a ver un demonio levantado. Ya usted no va a ver tal cosa, usted lo va a ver tal y como es. No va a disfrazar de diablo lo que no es diablo, sino que usted va a comprender lo que es su culpa, lo que es la culpa del otro. Usted va a poder comprender lo que es un comportamiento humano. Va a poder comprender lo que es un pensamiento diabólico. Pero también va a poder comprender lo que es un acto de ignorancia, dándole a cada cosa el lugar donde tiene que estar. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero no podemos seguir. Si hablamos, y el maestro Corporán habló concerniente de los tipos de verdad que hay, y el enemigo es padre de mentira, la próxima vez que me toque dar la clase dentro de las estrategias del Satán, voy a hablarle a ustedes sobre los tipos de mentira. Los tipos de mentira. Los tipos de mentira. Sobre eso vamos a estar hablando. Amén, amén. Son las 10:04 aquí. Sabemos que allá en República Dominicana son 11:04 y en otros estados va variando. ¿Alguien tiene una pregunta de acuerdo al tema que nosotros hemos hoy hablado? ¿Hay preguntas? Si no, gloria al Eterno. Recuérdese que comenzamos este año con el tema las estrategias del Satán. Vamos a ir para todos esos puntos, pero ustedes saben que hablar de Satán, de los demonios y todas esas cosas, tiene mucho más que ver a veces con el morbo que uno tiene por dentro y uno le pasa por arriba todos estos puntos que son la verdadera estrategia del enemigo. Pues yo me acuerdo como alguien fue a un día a la iglesia y dijo que él sentía de parte de Dios que nosotros teníamos que estudiar todas las sectas, hablar de todas las sectas falsas. Yo digo, pero qué raro que el Espíritu Santo de Dios mande a hablar de todas las sectas falsas cuando esta no se conoce.
cuando no tenemos un conocimiento del evangelio, de la verdad, ¿cómo vamos nosotros a dejar de hablar de esto para hablar, acusar a otra gente que de una manera u otra está haciendo el trabajo que ellos entiendan o no entiendan? Cuando tú mismo estás desinformado, te quieren traer más desinformación. Totalmente. La otra es que lo del paganismo, que cuidado, que esto es pagano, que aquello, que la Navidad. Y entonces en diciembre, que una iglesia se meta diciembre entero dando estudios sobre un arbolito, sobre unos bombillitos. Para mí eso es una verdadera estrategia del Satán. Todo lo que no se ocupe en estudiar la palabra desde un punto de vista que cada herramienta vaya directamente a reparar algo de mi alma, de mi desobediencia, de mi orgullo, de mi altivez, de mis errores, todo lo que no vaya a esos puntos, para mí son cosas que el enemigo nos impulsa, se oyen bonitas, suelen bonitas, imagínense una iglesia 3 meses, 4 meses, hablando de lo que hacen los mormones, por amor a Dios. Por amor a Dios, todo esto son estrategias del Satán. Porque es que estas cosas no te dejan ningún tipo de edificación. O meterse a estudiar lo que hacen los demonios, cómo obran los demonios, cómo operan los demonios, cómo vencer a los demonios, cuando tú ni siquiera eres capaz, ni estás capacitado para luchar contra las estrategias, contra la visita, cuanto más a la maldad pura. O sea, pero entonces lo que más me da es que dentro de la ignorancia no podemos vencer las estrategias. Y entonces nos dicen que nosotros estamos luchando contra la pura maldad y que la estamos venciendo. Contra principados, ángeles, querubines que están por allá, que hay que atarlo. Wow, wow, wow. Ahí, señores, gloria al Eterno, gloria al Eterno. Damos gracias a Dios por la vida del ministro Rubiera. Igual, como siempre, si ustedes tienen cualquier pregunta o lo que sea, se lo pueden hacer llegar de manera personal también a su WhatsApp, ¿ok? Estamos felices y contentos. Gervasia, gracias que entraste. Ámbar también, el ministro Pastor Tejada, Padre Dios, Radamé, Francis Félix, Brian, ¿cuánto tiempo? Gloria a Dios que está para atrás, gloria al Eterno que está para atrás. Aquí con los brazos abiertos te recibimos. Mi querida Hani, que la paz de Dios sea contigo. Refugio en Cristo, iglesia. Paz de Dios con cada uno de ustedes. Ministro Rubiera, paz de Dios, la próxima semana seguimos con la estrategia del Satán. Nosotros vamos a entrar en demonio, en todas estas cosas, pero lo más importante es las cosas que vayan directamente a que causen en nosotros un crecimiento y un mayor entendimiento de lo que es la palabra, para que conozcamos la verdad. Esta a su vez nos liberta y vivimos con mucho más excelencia la vida en abundancia que Cristo ha diseñado para cada uno de nosotros. Paz de Dios y nos vemos el viernes.